sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol. Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy pero muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándoles como de costumbre en este subprograma Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que llega gracias al patrocinio del señor Jaime Rodríguez, uno de nuestros más grandes patrocinadores, lo mismo que el amigo Edinson Yantén y por supuesto la dirección del amigo Leonardo Quintero, quienes están allí siempre detrás de cámaras, atento por supuesto para que esta señal llegue como debe ser hasta sus hogares. Y más que la señal es el contenido de la misma, la información que les suministramos a ustedes en materia del derecho laboral y de la seguridad social, el civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, entre otros. Porque aquí usted marca el 331-2265, 331-2265 o el 325-7570. 325-7570. Nuestras líneas, pues, que de este momento puede usted llamar y comentarnos sus inquietudes. Iniciamos, como de costumbre, haciendo un poco de introducción al tema del día de hoy. Pues todos la semana pasada observaron con asombro, bueno, no todos, las personas conscientes de este país, cómo esa moción de censura, en la cual se había citado al fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, termina precisamente por apoderarse los medios de comunicación con un video de quienes habían citado al Congreso de la República, en el caso específico el señor Gustavo Petro, donde pues no cabe duda que la mayor parte de los políticos en este país tienen rabo de paja, pero aquí en Colombia también tienen que ser serios y, como lo anunciamos la semana pasada, hay que imitar las cosas buenas de otras naciones, porque a lo mejor el señor Petro y muchos otros tendrán sus escándalos detrás, pero de ahí que desvíen la atención del debate que se le estaba haciendo al señor fiscal general de Colombia, el señor Néstor Humberto Martínez, sobre esos escándalos que se han suscitado sobre la corrupción y específicamente en eso que llaman la Ruta del Sol, donde su ex empleador, el señor Luis Carlos Sarmiento, ha sido por supuesto un, digamos, férreo contratista del Estado a través de sus diversas empresas. Eso no es malo. Hay que aplaudir al señor Luis Carlos Sarmiento Angulo porque es uno de los que más trabajo genera en este país. Pero también hay que decirlo, y es cierto, si hay hechos oscuros, hechos corruptos, eso es lo que hay que cuestionar. Y las investigaciones tienen que llegar hasta el fondo. No llegar de un momento a otro como la señora Paloma Valencia, con un video de hace 12 años atrás,
indicando que se estaban recibiendo toneladas de dinero y salieron ya a relucir que eran 20 millones de pesos que se estaban recibiendo. Entonces la pregunta que uno se hace es, se están investigando millonarias pérdidas, y cuando digo millonarias no es de 1 millón, son miles y miles y miles de millones, y entonces cuando se llama a el presunto involucrado, nada más ni nada menos que el fiscal general de la nación, que debe ser una persona de intachables condiciones, de una pulcritud enorme, de una transparencia que genere confianza frente a la labor que él desempeña. Pero no, simplemente aquí en Colombia siempre mira los reparos o este tipo de situaciones como si fuesen persecuciones políticas, y todas las investigaciones terminan allí. No importa que sea de izquierda, de derecha, no importa que sea liberal, conservador, de la alianza, del polo, de cualquier movimiento político. Lo cierto es que nosotros los colombianos debemos ser conscientes y mostrar un poco de dignidad frente a lo que pasa en nuestro país. Y todo no puede ser tapado o tirado al olvido, porque los medios de comunicación enfocan de acuerdo a sus conveniencias. Simplemente dejó de llamar la atención lo que se estaba desarrollando o debatiendo en el Congreso de la República, donde estamos hablando de una reforma tributaria de más de 14 billones de pesos, donde se estaba hablando del paro de las universidades, donde se estaba hablando del gran escándalo del año que ha sido el involucramiento del fiscal general en esos escándalos tan delicados. Y sacan un video porque el señor Gustavo Petro, al parecer, recibió, dicen, en calidad de préstamos 20 millones, y entonces ese escándalo termina por eclipsar a todos los otros. Allí hay una mala interpretación, y es lo que nosotros llamamos aquí el papel mediático de los medios de comunicación, que por supuesto son los que más se benefician de estos mismos señores, porque allí en los medios de comunicación pautan, y esa pauta obliga a que los periodistas en algunos casos no sean éticos, no sean transparentes al momento de informar, porque generan violencia en muchos comentarios, en muchas argumentaciones. No podemos olvidar que el señor Jorge Enrique, ojo, el señor Jorge Enrique, por supuesto, terminó falleciendo o acabó con su vida, un infarto, eso dicen entre comillas, y que extrañamente su hijo viene y se ingesta un agua que estaba allí con un cianuro, y eso es como algo normal en Colombia. Una persona de esas calidades, de esa importancia, que estaba denunciando ante la Fiscalía General de la Nación unos hechos de relevante importancia, no es posible que de un momento y en extrañas circunstancias fallezca y el mismo camino sigue el hijo de él. Los medios de comunicación no terminan de informar y van a abordar otro tema de menos importancia. Entonces no puede seguir aquí campeando la idea de que el que denuncia, el que es correcto o intenta acabar con la corrupción en el país, terminan condenándolo, terminan arrinconándolo y por supuesto terminan todos los procesos en la ilicitud, allí sin falta o porque una u otra circunstancia conlleva a que no se aplique justicia. La clave, la impunidad que reina la mayor parte de los procesos que en Colombia se inician. Por eso tenemos que llamar la atención, porque hoy mismo, recuerden ustedes, se están desarrollando los debates sobre la reforma tributaria, que ya por supuesto le cambiaron algunas cosas, pero hay que estar atento porque no sabemos qué esperpento va a salir de allí, qué germen monster o qué retazo va a salir de eso. Mientras se trate de sacarle plata al pueblo, lo hacen de cualquier forma. Y ya lo decíamos, el peligro es esta época decembrina, que siempre es la propicia para que se aprueben los proyectos más nocivos para el pueblo. Hay que estar atento y tomar muestra de lo que pasa en otras naciones. Eso hay que imitarlo en Colombia, no incitar a la violencia, pero sí para que la gente masivamente
Cuando sea el día de la protesta, salga a protestar. Y que no protesten unos grupitos allí de manera heterogénea, hoy el uno, mañana el otro, no, que hagan una protesta de verdad. En Francia se obligó a su presidente a salir de esa cumbre de los 20 más importantes del mundo, de los más ricos del mundo, y trasladarse a su país por una protesta. ¿Por qué se protesta en Francia? Porque sencillamente subieron los precios de la gasolina, algo que en Colombia ya es algo normal. Es normal que en Colombia aquí todo el tiempo mantenga subiendo y subiendo la gasolina, de las más caras del mundo. Pero aquí nadie sale a protestar en forma masiva, a exigir sus derechos. Siempre esperan que se resuelvan, pero no se van a resolver porque los mismos corruptos que nos gobiernan son los que propician esa corrupción. Hay que esperar. Hoy mismo, aquí en el país vecino, el presidente Lenin, una investigación contra su vicepresidenta porque al parecer tiene algunos problemas de ahí que pidieron plata en su movimiento político, inmediatamente ordenó separarla del cargo, inmediatamente. Y es vicepresidenta, que se presume que hay allí una empatía porque hubo un acuerdo político para llegar a la presidencia y la separó inmediatamente para que se investigue a fondo qué es lo que pasa y si es el caso, por supuesto se sancione. Eso en Colombia no va a pasar absolutamente nunca. Un fiscal untado hasta el cuello de corrupción y sigue allí campante. El presidente lo que hace es respaldarlo y por supuesto todo su séquito de amigos. ¿Por qué? Porque se benefician de la labor que hace el fiscal. ¿Cuál labor? Ocultar los hechos más corruptos del país. No se investigan. Esa es una cuestión cínica. Hay que aprenderle a los vecinos. Hay que aprenderle a los vecinos donde se da ejemplo. Lo que pasó en el Perú, lo que pasó en Argentina, en el mismo Bolivia y en muchos otros países donde un funcionario termina investigado y sobre todo investigaciones tan delicadas, tan profundas. Eso que genera la separación de la vicepresidenta del Ecuador es un hecho que todos los días ocurre aquí. Pedirle dinero a sus seguidores para financiar la campaña política o para sostener algunos cargos que le han entregado una vez obtienen éxito en las elecciones. Eso es algo tan común, tan normal. En otras naciones, una simple investigación por acoso sexual termina con la cabeza del gobernante o el dirigente. Aquí en Colombia no. Aquí los indican hasta de crímenes de lesa humanidad, de homicidio, de narcotráfico, de violaciones y no pasa absolutamente nada. Por eso es normal que tengamos una sociedad convulsionada, llena de muchos problemas, problemas que no se van a resolver hasta que no tengamos una política criminal seria, transparente, independientemente del político que logre ser investigado y que se encuentren pruebas como las hay a montones, que lo sancionen, que purgue su pena, que se impongan penas ejemplarizantes, que la gente no vea en las penas como un estímulo para seguir delinquiendo, porque eso es lo que pasa en Colombia. Un sujeto se roba 150.000 millones de pesos, va y entrega 5.000 millones de pesos, le dan la casa por cárcel, pide permiso, se va a vivir a Miami, a Estados Unidos, y ahí termina todo. Pues ¿qué hace el político que viene? Sigue robando porque sabe que aquí delinquir paga, y si se delinque desde las esferas del Estado, con más razón. Por eso es un problema que no va a acabar. Todos, absolutamente, indistintamente el movimiento político al que pertenezca, hay que sancionarlos. La gente aquí tiene que salirse de esa discusión absurda, pensar en que se discute de política como se discute de los equipos de fútbol. No, los equipos de fútbol es eso, un juego, un evento. La política es precisamente el futuro, para bien o para mal, de una sociedad. Y si tenemos políticos corruptos, no tenemos que salir a matarnos entre nosotros como pueblo estúpido, pensando que es que este es el que tiene la razón, este no. No importa que sea tu candidato, pero si demostrás lo corrupto que es, estás contribuyendo con todos. Pero hoy en día eso en Colombia no existe. Esa gallardía, esa moral que debemos impartir, eso no existe. Por eso la situación
tiene un futuro bastante oscuro, bastante difícil. Hay que tratar de que a los cargos públicos vayan no solamente idóneos para gobernar, sino personas de intachable condición, que no vengan precisamente a enriquecerse, a quedarse con lo que nosotros tributamos para el sostenimiento del mismo Estado. Bueno, eso a manera de introducción en el programa en el día de hoy aquí en Tablero Jurídico. No olvide nuestras líneas de participación y vamos a entrar ya en materia. ¿Qué sucede entonces con el derecho en Colombia? Y vamos a resolver la primera pregunta que nos trasladó el señor Carlos Andrés Restrepo. El señor Carlos Andrés Restrepo nos dice que se pensionó hace ya 4 años, 2014, se pensionó hace 4 años. Dice él que devengaba un salario promedio de 1.200.000 pesos, pero asegura que la pensión le salió en el mínimo y que se pensionó con porvenir. Además agrega él que si tiene derecho a que le reconozcan el incremento pensional del 14% y del 7% por cónyuge, compañera o compañero permanente. Al señor Carlos Andrés Rodríguez le agradecemos por haberse comunicado, formularnos esta pregunta y por supuesto vamos a resolverla para que todos aprendamos aquí en Tablero Jurídico. Recuerde, don Carlos Andrés, que no necesariamente usted se va a pensionar con lo que devenga. Casi en todos los programas hablamos acerca del monto de una pensión y recordamos que nunca ella va a ser igual a lo que usted venía devengando como trabajador. Es normal que una persona que siempre cotizó sobre 1 millón o 1.100.000, para ser más concreto en el caso de Carlos Andrés Rodríguez, le recordamos que si usted cotiza un mínimo de 1.150 semanas porque está en un fondo privado, usted con ese salario nunca puede aspirar ni siquiera a ganarse un poquito más del mínimo, porque no le va a alcanzar. Sencillamente 1.100.000, que fue el promedio de lo que usted cotizó durante sus últimos 10 años o toda la vida laboral, no le puede permitir a usted bajo ninguna circunstancia aspirar a que le paguen más, porque si cotizó el mínimo de semanas en un fondo privado, que son 1.150 conforme al artículo 6.5 de la ley 100, usted arranca entonces con ese mínimo de semanas y así mismo le van a dar un mínimo de IBL, artículo 34 de la ley 100, IBL, índice básico de liquidación. Pues bien, ese índice básico de liquidación con que le van a reconocer la pensión arranca en Colombia para el mínimo de semanas con un 65% si es pensión de vejez. Ojo, con un 65% si es pensión de vejez. Y ese 65% va subiendo progresivamente en un 1.5% si la persona, ojo, si la persona cotiza 50 semanas por año. Usted aportó, vienen con pensiones, el número mínimo que son 1.300, o viene en un fondo privado, 1.150 o 1.300 semanas, según el caso. A usted por cada 50 semanas adicionales a las mínimas exigidas, en el caso con pensiones, si fueron 1.300 semanas y usted tiene 1.350, no le van a reconocer una pensión con el 65%, sino con el 66.5%, 66.5% por 1.350 semanas. Si tiene 1.400 semanas, pues le van a reconocer un 68%. Y así sucesivamente va aumentándose hasta alcanzar un tope máximo de la pensión,
de un 80%. Siempre dijimos que es un atraco, y un atraco disfrazado de ley, porque no se justifica que una entidad reciba un 100% de ahorro de parte del trabajador y su empleador, y al final le digan le vamos a dar un 65%. Ese es un vil atraco que los fondos de pensiones hacen con sus afiliados, porque si aportan con el 100, paguen con el 100. Ahora bien, si de allí se extrajera una suma considerable para realmente financiar la pensión de quienes no tienen capacidad para cotizar, porque carecen de un trabajo y no tienen capacidad para cotizar como independientes, bienvenido el descuento, pero ese descuento nunca va a dar a buenas intenciones, y no a buenas intenciones porque, como dijimos, todo ese dinero termina siendo hurtado por quienes nos gobiernan, casi siempre, en la mayor parte de los casos. Estos grandes señores que gobiernan, por supuesto, hacen la ley y son los que manejan el arca o las arcas públicas, y como manejan las arcas públicas, saben cómo hacerle el quite a la misma disposición. Por eso nosotros aquí nos encargamos de ayudarle a abrir el ojo a usted y a indicarle cómo lo engañan a usted los fondos de pensiones. No es una cuestión nueva, siempre ha sido así, un engaño físico, frentero, que le hacen a los ahorradores. No pueden reconocerle un 65% de IBL al afiliado, hay que reconocerle un porcentaje mayor. Recordemos, a propósito de este monto, que lo que debían reconocerle con el decreto 758 era simplemente un 90% máximo. Arrancaba con un 45% y llegaba hasta un 90% si la persona se pensionaba con el decreto 758 del año de 1990. Hasta allí había un acercamiento, porque las personas cotizaban 1.250 semanas y podían obtener hasta un 90%, haciendo la claridad de que el mínimo que debían recibir era, por supuesto, el salario mínimo legal vigente para la época en que se fuese a estructurar los derechos exigidos por la ley para reclamar la pensión. Entonces, seamos claros en ese aspecto. El decreto 758 del año de 1990 establecía que las personas se pensionaban con un mínimo del 45%, y ese 45% mínimo iba aumentando por cada 50 semanas que se tuvieran por encima de las mínimas, hasta llegar a un 90%. Es decir, que varió ligeramente con respecto a la ley 100 y con respecto a la ley 797 que modificó esta ley 100. Entonces, uno se preguntaba, una persona con 500 semanas, que era el mínimo de semanas exigidos, pero esas semanas había que cotizarla dentro de los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, 500 semanas. Esas 500 semanas eran suficientes, se obtenía una pensión, y esa pensión arrancaba con un 45% de IBL, e iba aumentándose por cada 50 semanas adicionales, hasta llegar a un 90%. Ahí no terminaba todo. Para que usted pudiera obtener un 90% de pensión con base a lo que usted cotizó, muy simple, 1.250 semanas le exigían. Pues bien, la ley 100, ¿qué dijo? Vamos, entre comillas, y le pusieron un mico, y el mico consiste de los muchos que puede tener, aumentarle el IBL al 65%, IBL mínimo 65%. Entonces ya no es un 45, sino un 65. Pero viene otro problema, o una ventaja, era de que ese 65% tampoco puede ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Ahí se ve como una norma altruista. El problema es que la misma norma dice que lo máximo que se puede reconocer es un 85%, si es ley
100, un 85% máximo. El fondo se le queda con un 15%, hasta con un 15%. Pero después vino la ley 797 del año 2003 y le hizo otra modificación y ya le bajaron 5 puntos más. Es decir, vinieron quedándose poco a poco con el monto de la pensión. ¿Y quién dijo algo al respecto? Nadie, porque siempre se tildó de que el que quería llegar lo descalificaron, lo calumniaron y entonces no llega, porque aquí en Colombia los debates políticos no se ganan con ideas, sino atacando al rival, calumniando, tratando de destruirlo, y la gente incauta lo cree fácilmente. Y entonces esa incautación o esa forma de ser de incautos, que muchos pasamos por eso, pues conlleva que tengamos que elegir a los mismos de siempre, y esos mismos de siempre son los que los tienen como estamos nosotros, por supuesto, en una sociedad completamente fraccionada, donde hay intereses completamente diversos. Necesitamos es alguien que tenga cohesión, capacidad de cohesión, de aglutinar el pensamiento de las mayorías, y ojalá pueda llegar con unas nuevas propuestas que no sean con esta que siempre nos han esquilmado. Entonces, esto de los IBLs en las pensiones hay que revisarlo y se tiene que tratar de recuperar, que el monto no tiene por qué ser por debajo de lo que uno cotiza, porque uno cotiza muchos años. Una persona que normalmente entra a trabajar a los 17 años, hoy en Colombia para pensionarse debe cotizar durante 45 años. 45 años. Tomen calculadoras en sus casas. Que usted se gane 2 millones de pesos. De esos 2 millones de pesos, usted va a hacer aportes conjuntamente con su empleador. Ojo, de un 16%, estamos hablando de 320.000 pesos mensuales, va a recibir el fondo de pensiones, entre usted que pone un 4% y su empleador que pone un 12%. Entonces va a recibir 320.000 pesos mensuales, todos, absolutamente todos los meses y todos los años mientras dura su vinculación laboral. Esa plata que hace el fondo de pensiones, por supuesto, la ponen a circular, la ponen a trabajar en otras condiciones y la van a acrecentar de manera considerable. Calcule usted, repito, que está en su casa, 320.000 pesos para una persona que devengue 2 millones de pesos. Y esa bola de nieve, durante 45 años, póngale usted un interés sencillito, póngale el interés legal, póngale un 0.5%, póngale un 1%. Y esa bola de nieve, cuando usted cumpla 62 años, es decir, en 45 años, va a tener muchísimo dinero allí ahorrado. Pues bien, cuando usted se vaya a pensionar, le dicen, como trabajó 45 años, le vamos a reconocer un 80% de índice básico de liquidación. Usted saca la calculadora y se va a dar cuenta, se va a poner a llorar. ¿Por qué? Porque eso que le van a dar de pensión es muy inferior al ritmo de gastos que usted traía. Muy inferior, ¿por qué? Porque le van a reconocer, si cotiza solamente 1.300 semanas, de esos 2 millones de pesos le van a reconocer 1.300.000. Ya se le quedaron con el 70%, no, con 700.000 pesos. Porque si usted cotizó sobre la base de 2 millones de pesos, le sacan un 16% para aporte, son 320 que usted le entrega al fondo de pensiones. Pero cuando el fondo se va a pensionar, le reconoce a usted un 65%. 65% de 2 millones serían 1.300.000 pesos. De entrada, el fondo se le está quedando a usted con 700.000 pesos mensuales. Eso por un lado, porque el fondo le va a quitar. Retírele a ese 1.300.000 pesos, retírele aportes a salud del 12%. Estamos hablando de 156.000 pesos menos de ese 1.300.000. A usted le van a quedar 1.144.000 pesos más o menos, 1.144.000. Como usted, por supuesto, ya no tiene la ayuda del empleador,
esa salud le toca pagarla solamente a usted. Es posible que aunque no tuviera derecho a auxilio de transporte, la empresa le diera transporte. Entonces tienen que salir de ese 1.144.000 pesos que llevábamos. Usted le resta 88.000 pesos allí, casi 100.000, réstele el auxilio de transporte. Ya le están quedando 1.044.000 pesos. Y siga restándole a ese 1.044.000 otros ingredientes. Al final, usted se va a dar cuenta que si usted tenía un ingreso cuando trabajador activo de 2 millones de pesos, súmele a esos 2 millones de pesos cesantías, interés a las cesantías, vacaciones, prima, horas extras, recargo nocturno, dominicales, festivos y otros ingredientes que como trabajador activo usted tiene derecho. Agréguele que su empleador le iba a reconocer un 8.5% por concepto de salud. Agréguele que le reconocían una caja de compensación familiar. Agréguele otros elementos, horas extras, que usted también tenía derecho a vengar horas extras, porque por supuesto iba a acrecentar. Ese salario de 2 millones de pesos mensuales, como trabajador activo, usted podía haberlo representado en 3,5 millones, más o menos, promedio 3 millones y medio. Pero cuando usted se pensiona, miren la cifra irrisoria e indigna que usted va a recibir, cerca de 1 millón de pesos, menos de 1 millón de pesos. Entonces, por eso aquí en algún programa dijimos que el sistema pensional está concebido para que los afiliados no se quieran pensionar, porque si usted hace cuentas antes de pensionarse, usted va a concluir que no es conveniente y que es mejor seguir cotizando y seguir dándole la plata ¿a quién? A los fondos de pensiones. Y esos fondos de pensiones, estamos hablando de una pensión de vejez, por supuesto, van a quedarse con las sumas considerables de dinero de los colombianos. Entonces, hay que abrir los ojos y bajo ninguna circunstancia hay que aceptar más reformas pensionales, porque las reformas pensionales lo que hicieron fue ir socavando y llevando hasta la indignidad a los futuros pensionados, y siempre con un falso argumento que al parecer le pagan a los medios de comunicación para que digan que el sistema no es viable, que el sistema produce pérdidas. Si produce pérdidas, no continúen con él. No hay nada más rentable en estos tiempos en materia de seguridad social que el sistema pensional. Eso es lo más rentable de todo, incluso por encima de los bancos, nos atrevemos a decir por encima de los bancos, porque es que en los bancos yo aporto y es posible que me arañen poco, pero no me arañan tanto como en los fondos de pensiones, porque en el banco, al fin y al cabo, si yo cotizo 1 millón de pesos, me van a cobrar cuota de manejo, me cobran interés, me cobran por transacción y todas esas cosas, pero si la plata está ahí quietica, es posible que manejen un interés mínimo, es posible. Los fondos de pensiones no te manejan interés, antes por el contrario, te van a quitar la plata, poco a poco se quedan con el dinero y dicen que la edad es insuficiente, aumentan la edad. Dicen que las semanas son insuficientes, aumentan el número de semanas. Dicen que los aportes que se hacen son muy bajos, entonces aumentan el IBC del 16 a más. Y por último, reducen el IBL, índice básico de cotización. Vamos con televidente en línea ya en esta parte final del programa. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, señor? Bien, doctor. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama? Mi nombre es Jorge Isaac Orozco Muñoz, de acá de Cali, de barrio Alto Aguacatal. Don Jorge Isaac Muñoz. Orozco Muñoz. Orozco Muñoz. Don Jorge, ¿cuál es su inquietud? Doctor, mi inquietud es la siguiente. Yo tengo 58 años. Sí, señor. Y pues de una manera involuntaria yo me salí de Colpensiones o del antiguo Seguro Social. Sí, señor. Y fui a un fondo de pensiones. Me dicen de que yo ya no alcanzo mi pensión, o sea, que no alcanzo a cotizar las semanas. ¿En qué fondo de pensión está usted? En Colfondos. En Colfondo. ¿Cuántas semanas tiene? Tengo como 960 semanas. 960 semanas. ¿Usted actualmente está trabajando? Sí, doctor, pero la verdad hace rato no cotizo.
Hace rato no cotiza, o sea que usted no está trabajando como dependiente, sino como independiente. Sí, señor. Correcto. Y tiene 960 semanas, 58 años. Le faltan aquí por encimita 4 años para pensionarse. ¿Y Sí, cuál es la señor. inquietud? La inquietud mía es la siguiente, que pues yo fui a Colpensiones para regresar otra vez a Colpensiones, ¿no? Me dicen de que no, que ya no alcanzo. Y en Colfondo me dicen de que sí, que no me alcanzo a pensionar, que cuando tenga la edad de los 62 años me devuelven lo que tengo allá. Sí, señor. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿sí es correcto lo que me han dicho? Correcto en el sentido que cuando tenga la edad le devuelven la plata Sí, señor. o que no alcanza a pensionarse. Eso. Bueno, Que no es viable mi regreso, o sea, volver a Colpensiones. correcto. Usted, cuando se acercó a ese fondo de pensiones, ¿le indicaron en cuánto estaba el capital que tenía depositado? Pues hasta última hora sí. Bueno, le dijeron cuánto capital tenía y también le proyectaron cuánto le pueden devolver. Sí, señor. Bueno, es usted el que entonces va a sopesar, puede colgarnos la línea, que Ya. le vamos a hacer una explicación un poquito breve por el tiempo que ya lo tenemos prácticamente encima. ¿Qué sucede, don Jorge Isaac Orozco Muñoz, que nos llama y nos dice, tengo 58 años, 960 semanas cotizadas en Colfondo, estuve en el Seguro Social? Se nos olvidaba preguntarle a don Jorge Isaac si realmente usted se quiere pensionar o si usted quiere que le devuelvan eso, porque es otra situación. La persona dice, no, yo prefiero que me devuelvan el dinero, que no me pensionen, que me devuelvan los aportes que tengo allí. Otros dirán, no, que no los devuelvan, yo sí quiero pensionarme. Si usted se quiere pensionar, para dar respuesta a la primera pregunta, usted puede hacerlo, porque tiene 58 años, le faltan 4 años para cumplir la edad mínima, los 62 años. Usted se pensiona a los 62 porque no está en transición. Luego, cumple con ese requisito de los 62 años y viene el otro requisito, número de semanas. Tiene 960. Si usted se pone a cotizar entre salud y pensión, le va a dar más o menos en 220.000 pesos. Esos 220.000 pesos son los que usted tendría que conseguirse para seguir aportando al sistema. Y en 4 años ajusta 250 semanas, que se las suma a las 960 que tiene allí, y ya usted se va aproximando a las 1150 semanas, serían 1140 semanas, es decir, le faltarían 2 meses y medio para que usted pueda alcanzar el mínimo de semanas en un fondo privado conforme al artículo 65, que serían 1150 semanas, 1150 semanas. ¿Qué sucede entonces respecto a esto, señor Jorge Isaac? Si se quiere pensionar, se acerca al mismo fondo y sigue cotizando hasta ajustar las 1150 semanas. Si usted no se quiere pensionar, por supuesto, el fondo tiene toda la razón, porque el artículo 66, ley 100, indica que si una persona, hombre o mujer, no ha cumplido los 62 o cumple los 62 años o los 57 si es mujer y las semanas son insuficientes para el reconocimiento de la pensión, pues sencillamente se acerca a la institución y solicita una devolución de saldos. Si está en un fondo privado, solicita devolución de saldos conforme al artículo 66. Pero si está en Colpensiones, debe exigir una indemnización sustitutiva de la pensión. Indemnización sustitutiva de la pensión para quienes están en Colpensiones, conforme al artículo 37, exigen que les reembolsen o les den parte de ese dinero que tienen depositado. Las diferencias son grandes, pero en ambos casos se puede solicitar que le vuelvan, entre comillas, los aportes que tienen allí. Decimos entre comillas porque los aportes es mucho más de lo que le devuelven a la persona. Le devuelven, sí, sobre todo en Colpensiones, una cifra muy insignificante frente a lo que la persona puede tener allí depositado. Entonces, en el caso de don Jorge Isaac, no es que no se pueda pensionar, usted está a tiempo de pensionarse, porque el tiempo que le falta para cotizar
en el sistema es el mismo que le falta para cumplir la edad. Es decir, que usted podría cumplir casi que de manera simultánea los dos requisitos, el de los 62 años y el de las 1150 semanas. Con esos dos elementos usted puede decir bingo y va a tener, si así lo considera, el premio llamado pensión. Si usted no se quiere pensionar, no cotice, espere cumplir los 62, ese dinero que le van a dar, que puede estar alrededor de 80, 90 millones de pesos, si es un buen comerciante, usted póngalos a circular, póngalos a trabajar, compita con el fondo de pensiones, genere recursos. Eso sí, tiene que ser con mucha disciplina, porque ese es el futuro en materia económica, ese es su futuro en materia económica, porque si usted es de los que toma esa plata y se compra un televisor de 80 pulgadas, se va de viaje por San Andrés con la niña, porque ni siquiera lleva a la señora, sino que la amiguita, se va para San Andrés, viene en San Andrés, por supuesto, se estuvo por allá en un sitio paradisiaco compartiendo con la niña, pero cuando llegó aquí, llegó la realidad. Tiene que ir a la casa a compartir con la señora, sin plata, y a lo mejor viene bien quemadito de San Andrés. Ahí le termina a usted su historia en materia de ingresos, porque ya nadie lo va a vincular. Si usted no tiene las semanas a los 58, es complicado que le den trabajo. Es complicado, es posible, pero es complicado, porque aquí en Colombia no es posible que le reconozcan a una persona una pensión si no tiene los requisitos. Pues bien, nos dicen por acá el amigo Enzo Yantén que el tiempo se nos acabó, pero por fortuna el programa Tablero Jurídico continúa mañana en punto de las 3 de la tarde, aquí en el canal C, el canal comunitario. Este canal que está destinado a brindar un servicio social a todos nuestros coasociados. A todos ustedes le agradecemos por estar allí en sintonía y los invitamos a continuar con la programación del canal C. Muy buenas tardes para todos, un fuerte abrazo y un Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.